volver a salir y volver a practicar. Necesitamos ser constantes para que podamos encontrar los resultados que Dios ha preparado para nuestras vidas. Verdadera a Jesucristo, que es el único árbol que produce vida eterna. Conéctate a Él y comenzarás a recibir vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Bríndele ese aplauso al Señor en esta hora. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leer nuevamente juntos, pero con un poco más de corazón y entendimiento, esta palabra. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenga la gentileza de estar cómodo en esta hora. Y quiero comenzar predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Uno de los errores que más cometemos los creyentes de Dios o los creyentes del Señor es la falta de constancia. Es uno de nuestros mayores errores, el tener una actitud intermitente. Entonces interrumpe el fluir de Dios en nosotros. Dios no quiere hijos variables. Entre otras cosas, uno de los atributos de Dios es que es inmutable. No hay ningún ser humano inmutable, no existe. Ese atributo es único de Dios, esa cualidad es única de Dios. Él es inmutable. Inmutable significa que no varía, no cambia, no se mueve, es constante. El Señor quiere hijos persistentes en el estado en que se encuentren, en el momento de la vida que pasemos, en cualquier etapa, situación, estación, que seamos constantes, que no tengamos una variación de acuerdo a los estímulos emocionales, financieros, sentimentales, laborales, sino que podamos permanecer constantes, perseverando en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Regáleme toda su atención, por favor, para que nunca se le olvide. La palabra constante se encuentra escrita 2 veces en la Biblia. La primera de ellas en Romanos capítulo 12, versículo 12, y allí nos dice la palabra del Señor que estemos constantes en la oración. O sea que el principio de la constancia para un hijo de Dios está en la oración. Si somos constantes en la oración, entonces todo lo demás va a comenzar a tener un cambio de variabilidad, de inestabilidad y de movimientos, a tener una vida de firmeza, una vida de solidez, una vida consolidada, no en las personas, no en lo que nos rodea o en el ambiente en que nos encontremos, sino de firmeza en Dios y en su palabra. Alguien brinda gloria a Dios en esta mañana. Necesitamos ser constantes. ¿Cuántas veces muchos de los que hoy me oyen se propusieron a comenzar a orar todos los días? Dice, no, yo me propongo a orar todos los días, y se lo propuso, pero quedó en una propuesta, porque luego se le olvidó, se le pasó. Me levanté tarde, no timbró el reloj, no alcancé, no, y tuve un día súper agitado. Y eso es falta de constancia. Viene una muy interesante donde van a caer muchos. ¿Cuántos se propusieron alguna vez? Voy a leer toda la Biblia para conocer mejor al Señor, me la voy a leer toda. Y pasó el año y no. ¿Qué significa eso? ¿Qué falta? Constancia. Diga conmigo, constancia. Hermano, Dios quiere hijos constantes.
constantes. ¿Cuántos también se propusieron algún día? Arranqué por las cosas espirituales como la oración, como la lectura de la palabra, pero ¿cuántos no se han propuesto a decir, bueno, el doctor me dijo, vamos a ir un poco más a la medicina, el doctor dijo que tengo los triglicéridos altos y el colesterol alto y que necesito bajar tantos kilos y voy a hacer la dieta, y comenzó la dieta, 8 días bien, 15 días bien, 20 días bien, y comenzaron a felicitarlo los que lo rodean. Se te nota mucho, ¿qué estás haciendo? Dice, no, es que comencé ahora sí. Y hacen la mano, ahora sí. Pasaron unas semanas más y todo volvió a su estado antiguo. ¿Qué pasó con la dieta? Ay, es que está muy difícil. ¿Qué faltó allí? Constancia. Dicen las estadísticas que de 1000 personas que se suscriben a hacer ejercicio, a un lugar para hacer ejercicio como gimnasio, de 1000 personas se quedan 70. El resto se inscribieron, fueron el primer mes y quedaron de regresar. Los están esperando todavía. Constancia. Constancia. Dios quiere hijos constantes. Amén. Solo la constancia en la oración producirá en nosotros efectos transformadores para la vida. Usted sabe, y yo también, que la gente que ora constantemente es diferente a la que no ora constantemente. Se nota en el rostro, se ve en el testimonio y en la vida. Dios te llama para que hagas parte de ese tipo de constancia, de ese tipo de personas constantes que se acercan al Señor. Pero les dije que estaba escrita 2 veces en la Biblia, viene la segunda, y es porque la palabra constante, cuando tú te vuelves constante en la oración, abres las puertas al crecimiento. La segunda vez que está escrita la palabra constante es en 1 Corintios 15:58, donde dice textualmente la palabra: así que hermanos míos amados, a ver si lo puede decir conmigo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor. Atención, cuando somos constantes en la oración, Dios se compromete a que tú y yo vamos a estar y a vivir en un constante crecimiento. Dios nos ha llamado a crecer. Yo pensé que alguien se iba a gozar más con esto, porque el Dios que tiene esta iglesia es un Dios de proyección, es un Dios de avance, es un Dios de crecimiento para sus hijos. Alabado sea el Señor. Dios quiere que crezcamos, hermanos. ¿Que crezcamos en qué? En la obra del Señor, en el reino de Dios, en el propósito para el cual Él nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Atención a lo siguiente. El ser constante es el ingrediente clave para tener un hábito nuevo y sobre todo ver resultados. Si no se es constante, no se adquiere un hábito nuevo. La oración es una práctica cristiana necesaria, pero debe convertirse también en un hábito. Y si no hay constancia, nunca se conseguirá ese hábito. Como el hacer ejercicio es un hábito. Y si no hay constancia, nunca se llegará a encontrarlo. Amén. El problema es que viene un gran problema. Y aquí muchos van a ser. El problema es que ser constante es difícil, bastante difícil, porque iniciar no es lo difícil. ¿Cuántos han iniciado? Dice, no, lo voy a hacer, y comenzó. ¿Y cómo se le nota el cambio? Pero iniciar no es lo difícil es permanecer, ser constante, continuar, avanzar. Lo mismo sucede con la salvación de nuestra alma. El Señor dijo, muchos son los llamados
y pocos los elegidos. Oye, ¿qué pasó con fulano de tal que venía a la iglesia? ¿Por qué no ha regresado? El Señor lo respondió, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. O sea, Dios llama a todos, pero no todos quieren ser constantes. La falla es comenzar a fallar a un servicio. Dice, el domingo voy, falló uno, y el domingo vino, y la semana siguiente, es que la otra semana voy, y comienza falla tras falla, y sin querer, porque realmente no es que quiera, sino que no hay constancia, y al no haber constancia, el enemigo aprovecha para que nuestro corazón se vaya alejando, separando, enfriando de la presencia del Señor. Fallas 1, 2, 3 veces y después volver a comenzar es muy difícil. El que hace ejercicio constantemente sale con un dolor moderado, pero el que deja de hacer y regresa a los 20 días o al mes, cuando sale como si un camión le hubiera pasado por encima y hubiera quedado vivo. Le duele hasta el cabello a algunos, les duele todo y dice, uy, no, pero ¿por qué dejé tanto tiempo sin venir? La falta de constancia produce eso, el volver a comenzar se hace muchas veces más difícil que el perseverar. Alabado sea el Señor. Por tanto, ser constante es un proceso. Que Dios nos ayude a pasar el proceso de la constancia, hermanos. No sé si es posible que usted pueda visualizar la imagen de un iceberg, si fuera posible, porque es que las personas y nosotros lo que vemos en la televisión es el gran tamaño del iceberg, pero lo que vemos es lo que está del agua hacia arriba y se ve enorme, en casos una gran montaña de hielo, en otros casos una montaña mediana y en otros casos no tan grande. Si es posible proyectarla o visualizarla sería una bendición, pero lo que nuestros ojos alcanzan a discernir es lo que está del agua hacia arriba. Traté de traer una imagen aquí a las pantallas y el mar, ahí usted ve el agua, y si pusiéramos un barco ahí, el barco se vería pequeñito al lado de esa montaña, pero lo que la gente no alcanza a discernir es lo que está del agua hacia abajo. El enorme bloque de hielo en el cual se encuentra cimentada esa montaña llamada iceberg. Amén. Hermanos míos, lo que se ve del agua hacia arriba es el resultado, pero lo que está del agua hacia abajo es el proceso. Y el proceso se consigue a través de la constancia, del intentarlo y del intentarlo y del intentarlo. No estás derrotado el día que no oraste o se te olvidó orar. No estás derrotado, estás debilitado. Pero si dejas pasar otro día, tampoco estás derrotado, estás debilitado. Pero si dejas pasar otro día sin orar, tampoco estás derrotado, estás debilitado. Y si dejas pasar más días, tampoco estás derrotado, estás debilitado. Pero si tomas la decisión de decir, no puedo dejar pasar más días, yo necesito reaccionar, yo necesito volver a Dios, yo necesito sumergirme en la presencia de Dios, yo necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Es ahí donde entonces puedes levantarte y comenzar a ser constante y cambiar la debilidad en fortaleza espiritual que viene del mismo Dios, con la ayuda del Señor. Hermanos, hay un hijo del Señor aquí que puede decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser constante. Puede levantarle su mano a Dios un momento. Vamos, dígaselo con el alma. Dígale: Señor, yo necesito ser constante. Hermano, no es una opción, es una necesidad que tenemos. Necesitamos ser constantes en Dios, en la búsqueda de Él, de su presencia, de su palabra. Atención a lo siguiente: un libro publicado representa la punta del iceberg, pero debajo está el escritor sentado frente al ordenador, días, meses, semanas y algunos duran años para escribir un libro.
La gente ve el resultado, el libro. Oh, qué bonito, oh, qué interesante. Pero la gente no ve todos los meses, semanas o años que duró ese escritor hasta la madrugada cambiando y poniendo palabras. Un medallista olímpico representa la punta del iceberg cuando recibe la medalla, pero se encuentra, hermano, que detrás de esa medalla pasaron meses y años de sudor, de entrenamiento, de madrugadas, de negarse a comidas que no le hacían bien a sus músculos y a sus sistemas, a su sistema sanguíneo, a su cuerpo, el negarse al trasnocho, el negarse a tantas cosas. Una madre que logró recuperar su peso es la punta del iceberg, pero debajo se encuentra una mujer que eligió cenar saludablemente durante muchos meses y negarse a los propios gustos que tiene su paladar. Un chico que finalizó su primer maratón es la punta del iceberg, pero debajo de él está el esfuerzo de salir a correr todos los días y volver a salir y volver a practicar. Necesitamos ser constantes para que podamos encontrar los resultados que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Alguien puede alabar a Dios desde lo profundo de su corazón? Correr un día en la mañana es fácil. Lo que realmente es difícil es salir día tras día por muchos meses. Eso no es fácil. Cenar una ensalada de verduras se vuelve atractivo la primera noche. Lo difícil es hacerlo por muchos meses. Dice, no, ya no quiero más hojas. Es difícil la constancia, pero vale la pena. Porque si no valiera la pena y si no fuera importante, ¿por qué el Señor nos lo dejó escrito? Que fuéramos constantes. Ahora doy gracias a Dios porque no nos dijo que fuéramos constantes comiendo ensalada. Así que respire tranquilo. Pero sí nos dijo que fuéramos constantes en la oración. En esa sí nos dejó que era necesario, era indispensable, hace parte del oxígeno del cristiano, del respirar, de la visión, del proyecto de vida cristiana, la oración. Y también el crecimiento espiritual, querida y hermosa iglesia. Alabado sea el Todopoderoso. Permítame compartirle algo muy lindo que está en la santa palabra de nuestro Señor, que vive por los siglos de los siglos. Hay unos textos que les pedí a los hermanos que me lo proyectaran en la versión TLA para tener una visión de un poco más de 180 grados o 360 grados al respecto de lo que el Señor nos quiere decir aquí en esta palabra preciosa que está escrita para cada uno de nosotros. En San Juan capítulo 15 versículo 1, el Señor Jesús dijo, mire lo que dijo. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre, y Dios mi Padre es quien la cuida. Mucha atención, la palabra vid verdadera significa el árbol de la uva, el árbol de la uva. Él es la vid verdadera, refiriéndose a nosotros. Dice, si una de mis ramas no da uvas, esas ramas se refieren a las personas que hemos entregado nuestra vida a Dios y ya no queremos vivir para nosotros. Queremos vivir para cumplir el propósito que Dios tiene en nosotros y en nuestra familia. Entonces, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. Y es lo que hacen los agricultores, por supuesto, porque la rama que no da fruto, ¿qué está haciendo? Está consumiendo de la savia del árbol y está ahí, pero solo está ahí y no da fruto. Y esto es palabra de Dios, porque si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero atención, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. O sea, el que no da fruto, Dios se propone no quiere, o sea, no es que Dios sea malo, no es malo. No es que Dios corte a alguien porque no lo quiso. No, sí lo quiso, sí lo ama. Por eso lo trajo a la vida, a la iglesia, al reino de Dios. Por eso lo injertó al olivo del cielo, que es el Señor Todopoderoso. Pero en vista de que la persona no quiere,
y no quiere, y pasa el tiempo y no quiere, y pasan las semanas y no quiere dar fruto, y pasan los meses y no quiere, y pasan los años y no quiere dar fruto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo corta. ¿Por qué? Porque hay otras ramas que sí quieren dar fruto, y a esas que están esforzándose por dar fruto, a esas constantes, ¿qué hace el Señor con ellos? Los limpia. Los limpia. Las poda. Gloria a Dios. Cuando el Señor te pode una amistad, no te molestes, ni te deprimas, ni te entristezcas. Es porque te está limpiando. Porque esa amistad no te está produciendo savia espiritual. Esa amistad te está trayendo mentiras, chismes, comentarios inadecuados, comentarios del mundo, cosas desagradables. Es la información que te trae esa otra savia, no viene del cielo, viene del mundo. Te aleja de Dios, te ocupa la mente no para lo sagrado, no para lo bueno, no para lo que edifica, sino para lo que te separa de Dios. Entonces, nuestro Dios, como ama a su iglesia y como ama esta vid verdadera que es Jesucristo, como ama a sus ramas, las poda. Cuando hay una hoja seca en la rama, ¿qué hay que hacer con esa hoja seca? No esperes que se caiga, pódala. No solo hace ver mal la rama, sino que le quita alimento. Y esas hojas secas representan a las personas que no te contribuyen, ayudándote a crecer y a estabilizarte y a ser constante en la vida espiritual. Si tú no la cortas, Dios la va a cortar. El asunto es que si tú dices, no, yo no voy a permitir que la corte, entonces el Señor termina cortando toda la rama. Porque es que Él no tiene proyectos para nosotros de sequedad, de frialdad. Él no tiene proyectos para nosotros como se ve esa hoja o esa rama que se está secando y secando y como muriendo y muriendo. Él no tiene proyectos de muerte para nosotros. Él tiene proyectos de vida para nosotros, de fructificación, de multiplicación, de bendición. Hermanos, ¿alguien cree la palabra de Dios en este día? Aleluya. ¿Cómo podemos entonces limpiarnos? El versículo 3, esta versión me encanta porque dice: ustedes ya están limpios gracias al mensaje que se les ha anunciado. ¿Cuál mensaje? La palabra de Dios que se nos predica. Esa palabra nos ha limpiado ¿de qué? De amistades. ¿Los cristianos bloquean gente que no les contribuye para su bienestar espiritual? Claro que sí, a todos. Si te llega un mensaje que no te hace bien, sino que te aleja de Dios, que te trae malos pensamientos, bloquea esa amistad. No es amistad, no te conviene, no te sirve, bloquea. Comienza a conectarte con nuevas amistades que manden cosas buenas. Amén. Yo le he pedido al Señor que me ayude, que cada vez que alguien pase por mis redes sociales o mis perfiles, se encuentre con algo de Dios, un versículo, una predicación, una palabra, un consejo, una reflexión, algo bueno. Algo que edifique, algo de Dios. Porque si no, entonces, pues eso es lo que quiero, poder crecer en el Señor. Así que estamos limpios por la palabra que se nos ha anunciado. Versículo 4 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, ¿a quién? Al Señor. Si nosotros como las ramas nos mantenemos unidos al árbol, ¿qué va a pasar? Yo me mantendré unido a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran conmigo mantenerse unidos al Señor? Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. ¿Cómo le podemos pretender nosotros pedir a una persona que no le ha entregado su corazón al Señor, su vida a Dios, que no obedece la palabra de Dios porque no la conoce la palabra de Dios? ¿Cómo le podemos pretender que dé frutos que agraden a Dios si no está unido a la rama? Por eso las personas creen que el problema, yo he hablado con tantas personas, dice: el problema de mi esposo es el alcohol. Y yo termino, espero que la dama termine y le digo: dama, el problema de su esposo no es el alcohol,
es el fruto, es la uva amarga que Él produce. Pero ese es el resultado, pero no es el problema, no es la causa. Dice, no, el problema de mi hijo es las drogas, es el cigarrillo, es esto. Y empiezan a nombrar una cantidad de pecados que son fruto. Pero el problema, el fruto es malo, pero el problema o el origen no es el fruto, sino que esa rama no está conectada a el árbol de nuestro Señor Jesucristo. Está conectado a otro árbol que es el árbol de pecado, y se absorbe y se alimenta de pecado, y de la abundancia del corazón pues habla la boca, y hay resultados de esa manera. Pero cuando una rama, sea cual sea, por eso todas las personas son bienvenidas a la iglesia, por eso invitamos a todo el que nos encontremos, porque así sea una persona que esté y lleve muchos años en el árbol del pecado. Alabado sea el Señor. Dios me dio la oportunidad de bautizar a un hombre que cumplió 90 años. 90 años, ahí estuve con mi esposa, hermano, y lo agarramos como a un niño, porque ya no se podía mover muy bien, pero sí estaba consciente y lúcido. Y le dije, ¿usted está consciente de que usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo? Y me dijo, sí, pastor. Y le dije, ¿cuándo? Y me dijo, yo creo que ahora mismo, porque yo ya estoy viejito, me dijo. Y le dije, conforme al deseo de su corazón así va a ser, y dele gracias a Dios, estimado varón, con ese respeto que hay que tenerle a todos los ancianos. Dele gracias a Dios que le dio la oportunidad de llegar hasta esta altura, porque no hay que esperar a llegar a esa edad para uno bautizarse. Hay que hacerlo mientras uno esté consciente y entienda. Lo bautizamos para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, y fue injertado a la vid verdadera, que es el Señor. Nunca es tarde, no importa la edad que tengas, no importa cuántos años lleves sumergido, alejado de Dios, defraudado, triste, no importa que te estés separando de tus seres queridos, de las personas que amas. Hoy hay un llamado, no de este hombre que predica la palabra, sino del Dios al cual este hombre le sirve, del Señor Jesucristo. Hoy hay un llamado de Él para decirte, no sé en cuál árbol estás conectado, pero hoy Él te llama para que te conectes al árbol de la vida, a la vid verdadera, a Jesucristo, que es el único árbol que produce vida eterna. Conéctate a Él y comenzarás a recibir vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Bríndele ese aplauso al Señor en esta hora. Y termina diciendo la palabra de Dios: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Muchos creen que ahí dice, ustedes no podrán hacer nada si no asisten a la iglesia. ¿Se puede asistir a la iglesia sin dar fruto? Sí se puede. Se puede ser un creyente sin dar fruto. Se puede venir todas las semanas a la iglesia, o si quiere todos los servicios, sin dar fruto. Pero Dios nos lleva a otro nivel en ese día, además de asistir, que es importante y es necesario y hace parte del plan de la salvación, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Además de asistir, Dios nos llama a ser constantes. Porque al ser constantes en la oración y en la búsqueda de Dios, eso llevará a que comencemos a producir fruto. Alguien está conmigo recibiendo la palabra de Dios. Comenzarás a producir fruto, y el Señor no querrá cortar nuestra rama, sino más bien podarla para que crezca. Cuando un árbol se poda y se le quita las ramas secas, en vez de ponerse mal, se pone bien. Se pone más bonito, empieza a crecer, sus hojas se ponen verdes y comienza a dar fruto. Hermanos, yo quiero que Dios me ayude
Y también anhelo que Dios te ayude para que podamos producir más fruto. Yo no sé cuántos anhelan aquí en esta hora, pero Jesucristo pasó un día con sus discípulos y se acercó a una higuera. Y la higuera es aquel árbol que produce un fruto muy lindo, muy especial, muy rico, muy codiciado por muchos, muy anhelado por muchos. Y el Señor quiso del fruto de la higuera. Pero cuando llegó allí, no encontró fruto en esa higuera. Y no maldijo la higuera sin propósito, sino que hizo eso para que nosotros sepamos que el final de quien no da fruto es muerte y sequedad y maldición. Por eso al día siguiente los discípulos pasaron y vieron seca la higuera y dijeron: Maestro, la higuera que maldijiste se secó, ¿qué pasó? Y entonces el Señor les explica: ustedes están sin entendimiento, ustedes han sido llamados para dar fruto, es una señal que ustedes deben entender. Hermanos, no somos una iglesia estéril, tú no eres una persona estéril. Tú no fuiste creado solo para cumplir el sueño americano de venir, trabajar durísimo, 8 horas, 10 horas. Uy, yo quisiera más de 10 horas, denme en 14, denme en 15. Hay personas con 3 trabajos luchando por un sueño americano. Se les va a pasar la vida pagando durante toda su vida o enviando dinero a sus propios países para hacer un sueño americano que no existe, porque los dólares se queman, porque el agua los daña, porque una tormenta destruye una casa, porque un accidente acaba un carro y también una vida. Los sueños americanos no son reales, hacen parte de la película que los hombres han alimentado e inventado para tratar de sentirse plenos y felices. El verdadero sueño que debe tener una persona en la vida es conocer al Dios verdadero, es ser constante en su presencia, es llenarse del Espíritu Santo, es dar el fruto que Él quiere que demos. Ese es un sueño que sí vale la pena vivir. ¿Alguien está viviendo ese sueño conmigo en el Señor? Hermano, yo estoy viviendo el sueño en el Señor. Yo estoy viviendo ese sueño precioso en Dios. Oh, yo siento terminar en esta hora, pero quiero terminar, ¿sabe por qué? Porque aquí hay personas que un día tuvieron adicciones y ya sus esposas no los soportaban, pero llegaron a Cristo Jesús y Cristo Jesús les cambió la savia con las que se alimentaban y les regaló su palabra, que es la única savia que viene del cielo, la palabra de Dios, y cambiaron el fruto de las adicciones por el fruto del amor, del gozo, de la paciencia. Los hermanos no tienen idea de cuánto he orado por ustedes, pero Dios sí tiene la idea de cuánto he orado por ustedes, porque algunos de ustedes han sido ganados, no con un abrazo, ni con una visita, ni con un mercado, ni con una bienvenida. Muchos de ustedes han sido ganados con meses y meses y meses de oración y meses de oración, donde le hemos dicho al Dios verdadero: oh Dios precioso y amado, por favor toca las vidas y los corazones de los que se están alimentando de pecado, de los que están lejos de ti. Solo tú puedes traerlos, Señor, y no lo he hecho yo, no lo han hecho el ministerio de intercesión, lo ha hecho Jesucristo el Señor, que tuvo misericordia de nosotros. Alguien lo puede alabar desde lo profundo del corazón. Alguien puede levantar su voz en un momento, hermano, y exaltar la presencia de Dios ahí en el lugar donde está. Alguien puede decirle: Señor, ayúdame a ser constante en tu presencia, Cristo amado. Ayúdame, Señor. Yo lo siento hoy en mi vida. Hermanos evangelistas, no llegan las personas a Cristo si no hay constancia en la oración. Mamá, papá, no piense usted ver a su hijo sirviendo a Dios, a su hija sirviendo a Dios, si usted no es constante. No piense ver a sus hijos representando el reino de Dios si usted no es constante en la oración.
No piense en ver a su esposa sumergida en la presencia de Dios, sirviéndole activamente a Dios, si usted no lo hace, esposo. No piense ver a sus hijos predicando la palabra de Dios en un púlpito y que el Espíritu Santo se derrame y los respalde en un futuro, si tú no lo haces. Hay un llamamiento a ser constantes. Es difícil, sí. Si tú me preguntas a mí que si me cuesta, sí me cuesta. Hay mañanas y hay madrugadas que no me quiero levantar. También me pasa. Quisiera darme la vuelta y seguir durmiendo, pero es que la cama y las cobijas no me van a dar la savia y la unción del Espíritu Santo que necesita mi alma. Así que aunque cuesta, yo quiero seguir siendo constante en la oración, porque quiero crecer, seguir creciendo en el Señor. Alguien tiene que soltar su celular, alguien tiene que soltar su TikTok y sentarse a leer la palabra todos los días. Constancia, todos los días. ¿Difícil? Sí. Con el tiempo dejará de ser difícil y se va a convertir en un hábito y en una necesidad. Yo siento su Espíritu Santo aquí en esta mañana. Le regalo las últimas 3 cosas. Empieza de lo poco a lo mucho. De lo poco a lo mucho. No empieces diciendo: ahora sí me voy a leer toda la Biblia, me voy a leer 3 capítulos diarios. Si quieres, comienza con medio, pero hazlo constante. Constante. Empieza con poco. No empieces diciendo: ahora sí voy a orar 1 hora. Empieza al menos con 5 minutos, pero constante todos los días. Y luego esos 5, sin que te des cuenta, se van a pasar a 8, y luego a 10, y luego 1 hora. Y luego te levantas de ahí diciendo: Dios, ¿a qué horas pasó todo este tiempo? Qué delicia estar contigo. Dios te va ayudando, Dios te va ayudando. Les voy a decir algo, hermanos, pongan un recordatorio. Esto va a sonar un poco absurdo para algunos, pero funciona. Ponga un recordatorio en el celular. Quien no usa el celular bien, la tecnología, escriba un recordatorio y péguenlo al lugar donde usted más va. Si es la nevera, póngalo en la nevera. Hoy debes leer la palabra y orar. Para cuando vayas a tomar agua, veas el recordatorio. Hoy no lo he hecho. Qué bueno que puse el recordatorio. Más tardecito voy. Se le olvidó y se puso a hacer otras cosas. Y luego volvió a la nevera. Hoy debo orar y leer la Biblia. Ya me acordé. Ve y hazlo. No pierdes. Yo quisiera ver la mano levantada de uno que ha perdido el tiempo cuando se va a orar. Yo quisiera ver la mano levantada de uno que ha perdido su tiempo cuando va a la palabra de Dios. Ninguna mano se puede levantar porque no se pierde el tiempo. Uno, cuando se le arrodilla a Dios, no se levanta de ahí, hermano, derrotado. Se levanta de ahí victorioso. Se levanta fortalecido. Se levanta, hermano, con una nueva visión. Se levanta lleno de la presencia de Dios. Colóquese de pie, por favor, y bríndele ese aplauso al Señor en esta hora, de lo profundo de su alma, de lo profundo de su corazón. Levante su voz y alábelo. Aleluya, Él está en este lugar. Empiece con lo poco, escriba un recordatorio. Y lo último, sea constante, sea constante. Si falló un día, no se rinda, sea constante. Si falló 2 días, no se rinda, sea constante. Si falló 3 días, no se rinda, sea constante. Alguien escribió un poema muy lindo que decía: si te tocara predicar todos los días, serías uno de los cristianos más consagrados que Dios tendría en la tierra. Claro, tu nivel de oración y de búsqueda de Dios sería muy alto, pero no es necesario que nos pongan a predicar todos los días. Es necesario con mirar a la cruz y recordar lo que aquel maravilloso ser hizo por nosotros en esa cruz.
al derramar gota a gota de su limpia y incontaminada sangre por nuestros pecados, al dejarse llevar a esa cruz y que dejaran en su cabeza poner esa corona de espinas, la cual Él permitió por amor a todos nosotros. Es necesario, hermanos, recordar que se levantó de entre los muertos para que todo aquel que en Él crea y obedezca su palabra no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quisiera saber cuántos de ustedes quisieran ser más constantes con el Señor y con su propósito. Quisiera invitarlos a levantar la mano. Un varón, una mujer que quiera ser constante. No uno que sea perfecto, no, uno que falle, pero que quiera ser constante. Levántele su mano al Señor, por favor. Uno que quiera ser constante. En el nombre de Jesucristo te digo, no es fácil, pero con su ayuda sí se puede. Ahora con tu mano en alto te quiero invitar. Te quiero hacer un desafío espiritual en el nombre del Señor. Quiero invitarte a que te acerques aquí adelante a este altar con tu mano en alto. Da unos pasos de fe y ven con tu mano en alto y dile al Señor: Señor, lo he intentado varias veces y no he podido, pero tu palabra dice que hay que creer, así que yo sigo creyendo. Yo lo vuelvo a intentar, Señor. Yo me acerco a ti en esta mañana en fe. Yo me acerco, Señor. Voy a leerme toda la Biblia, Señor. Si es el desafío para alguno, voy a leerme toda la Biblia. Si es el desafío para otro, voy a orar todos los días, Señor. Pero no una oración por orar, una oración que se llene de tu gloria. Alguien aceptó hoy el desafío de ser constante en el Señor. Me voy a acercar a ti, oh Dios, aleluya, y te voy a amar y te voy a adorar. Alce su voz, por favor. Alce su voz conmigo. Todos vamos a orar constantemente, por favor, constantemente. Hermano que tiene su boca cerrada, únase conmigo en oración. Abra sus labios y dígale al Señor, vamos, sin temor, cierre sus ojos. Abre tu boca y dile: Señor Dios Todopoderoso, tu Hijo viene delante de tu presencia, Señor. Sabes, mi amado Rey, si este es uno de los errores más grandes que cometen los creyentes, yo quisiera que tú me ayudaras a superar este error, Señor, porque quiero pedirte que me ayudes a ser constante, Señor. Constante en la oración, constante en la lectura de la palabra, constante en venir a la iglesia, constante. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.